Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Voy a hablar sobre el tema: no apaguéis al Espíritu, de la serie Una iglesia cuidada por el Espíritu Santo, el mensaje número 7. El Espíritu Santo desea encender en la iglesia pasión por Cristo, amor por las almas, sensibilidad espiritual y poder para cumplir la misión. Sin embargo, la Biblia advierte que su obra puede ser resistida o apagada. Apagar al Espíritu Santo no significa que podamos destruir su presencia o quitarle su poder. Significa obstaculizar lo que Él desea hacer mediante la incredulidad, la desobediencia, el pecado, el rechazo, ese rechazo constante de su dirección. El fuego necesita espacio y combustible para permanecer. Y Él debe permanecer encendido. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita oración, necesita palabra, necesita obediencia y comunión con Dios. Porque es que la iglesia debe evitar dos extremos: rechazar todo lo sobrenatural o aceptar cualquier manifestación sin examinarla. Ahí vemos que Pablo enseña: no apaguéis, no menospreciéis. Examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso, como primer punto de 20, la incredulidad puede apagar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Ahí en Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús desde su juventud, pero esta familiaridad les impidió reconocer quién era realmente. Vieron el carpintero, pero no discernieron al Mesías. Por eso la incredulidad, ya quiero orar en lenguas, aleluya. La incredulidad no disminuyó el poder de Cristo, cerró el corazón de las personas para recibir su obra. Podemos acostumbrarnos tanto a los cultos, las predicaciones y la adoración, que dejemos de esperar que Dios transforme nuestras vidas. Nos estamos acomodando a algo. Debemos preguntarnos, amada iglesia: ¿todavía asistimos al culto con expectativas? ¿Creemos que Dios puede restaurar una familia? ¿Oramos esperando respuesta? ¿Confiamos en que el Espíritu Santo transforma? Porque es que hemos reemplazado la fe por una rutina religiosa, ¿será? Así que necesitamos acercarnos a Dios con reverencia, con hambre y confianza en su presencia. Amada iglesia, la fe no obliga a Dios a actuar según nuestros deseos. Es una respuesta confiada a su carácter y su palabra. Por eso el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente. Pero la incredulidad puede impedir que reconozcamos o respondamos correctamente a su dirección. Aleluya. Nazaret era una comunidad pequeña donde todos conocían el origen familiar de Jesús. Cuando comenzó a enseñar con autoridad, sus habitantes se escandalizaron porque no podían reconciliar su origen humilde con su identidad mesiánica. La familiaridad
convirtió en un obstáculo la fe. Y eso sucede hoy en día en los hogares donde el pastor está en su casa y la esposa está acostumbrada porque lo conoció, que quizás era pastor, y lo conoció su vida espiritual, pero cuando conoce su vida común y corriente se lleva una decepción porque actúa como humano. Déjeme decirle, amada iglesia, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no deja de ser humano. Y muchos se basan en lo espiritual, pero no se basan en su vida común y corriente. Y cuando esta persona le da mal genio, inmediatamente se decepcionan, porque conocieron al hombre espiritual, a la mujer espiritual, pero ahora que lo ven cómo camina, cómo se acuesta, cómo come, entonces se decepcionan porque están acostumbrados o acostumbradas a ver un hombre de Dios usado por Dios. Y esto genera un obstáculo y puede dañar un ministerio, porque ya la persona no lo empieza a ver como un hombre de Dios, sino lo empieza a ver como un hipócrita. Y esto es peligroso porque hay hogares que se dañan por esto, porque no reconocen la unción que está en el siervo, pero tampoco reconocen que son humanos o que somos humanos. Podemos estar cerca de lo santo y perder el asombro. La rutina comienza cuando continuamos haciendo lo mismo extremadamente, pero dejamos de esperar algo que Dios nos da interiormente. Porque es que cuando perdemos la expectativa, podemos estar delante de la presencia de Dios y tratarlo como algo común. Y como segundo punto, la desobediencia apaga el fuego espiritual. Ahí en 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo poseía un don de Dios, pero tenía una responsabilidad de avivarlo. El temor del desánimo y la pasividad podían impedir que lo utilizara eficazmente. Los dones no fueron entregados para permanecer guardados. Deben desarrollarse mediante oración, mediante disciplina y servicio, pero también obediencia. Muchas veces pedimos un fuego nuevo mientras descuidamos la asignación de Dios que ya nos entregó. Porque es que para avivar el fuego, ¿qué necesitamos? Regresar a la adoración, alimentar y alimentarnos de la palabra, abandonar el pecado, utilizar los dones recibidos, servir aunque no recibamos reconocimiento, obedecer las instrucciones que hemos postergado. El fuego espiritual no se conserva solamente cantando acerca de él, sino caminando diariamente en obediencia. Porque es que la salvación y los dones proceden de la gracia de Dios, pero el creyente debe administrarlos responsablemente. El Espíritu Santo capacita, nosotros respondemos. Él enciende el don, nosotros lo cultivamos y usamos para edificar a la iglesia. Pablo escribió a Timoteo durante un periodo de persecución. Su mentor estaba cancelado y seguir predicando podía costarle la vida. Timoteo debía vencer el temor y continuar cumpliendo su llamado, porque Dios no le había dado espíritu de cobardía. Por eso, amada iglesia, el fuego no siempre se apaga. El fuego sigue ahí a pesar de un pecado. En ocasiones disminuye lentamente por falta de oración,
por excusas constantes y pequeñas desobediencias. Porque la llama que no cuidamos termina convirtiéndose en ceniza. Porque es que el don que no se utiliza, la palabra que no se obedece y el llamado que siempre se posterga, terminará cubierto por las cenizas de la pasividad. Y como tercero y último punto, el discernimiento protege el fuego del Espíritu. Ahí en 1 de Juan 4:1 dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No apagar el espíritu no significa aceptar toda enseñanza, profecía o manifestación sin examinarla a la ligera. No, la Biblia nos llama a mantener una apertura responsable. El verdadero discernimiento evita los peligros, rechaza lo que no procede de Dios. Aceptar como divino aquello que es falso nos lleva a algo garrafal. Si no tenemos el discernimiento, amada iglesia, el enemigo nos puede engañar. Porque es que toda manifestación debe ser examinada mediante las Escrituras y sus frutos. Amada iglesia, debemos preguntarnos: ¿está de acuerdo con la palabra? ¿Esa manifestación está de acuerdo con la Biblia? ¿Esa manifestación glorifica a Cristo? ¿Será que produce santidad y arrepentimiento? ¿Edifica a la iglesia? ¿Opera con amor, con humildad y con orden? ¿Promueve libertad o manipulación? Por eso no debemos confundir emociones con unción, desorden con libertad, ni manipulación con autoridad espiritual, amada iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Su obra nunca contradice la naturaleza de Dios ni la revelación bíblica. Porque es que los dones espirituales son verdaderamente necesarios y son verdaderos, pero deben operar para la edificación común, bajo el amor y el orden establecido por las Escrituras. No debe ir contrario a la palabra. Tesalónica era una iglesia joven que necesitaba orientación sobre las manifestaciones espirituales. Pablo no les dijo que rechazaran toda profecía, sino que la examinaran. La iglesia primitiva procuraba mantener tanto la libertad espiritual como el discernimiento bíblico. El discernimiento no apaga el fuego, lo protege de la falsificación. Una iglesia madura no persigue cualquier manifestación ni rechaza automáticamente todo lo sobrenatural. Lo discierne. Busca la obra genuina del Espíritu y permanece firme en la verdad. Porque es que el discernimiento bíblico no apaga el fuego verdadero, impide que el fuego extraño ocupe su lugar. Por eso no debemos apagar el Espíritu mediante incredulidad, mediante desobediencia o rechazo de su obra. Tampoco debemos aceptar sin discernimiento todo lo que parezca espiritual. Y hoy en día, desafortunadamente, estamos viendo la nueva era, estamos viendo el Feng Shui, estamos viendo la magia blanca como una alternativa para poder estar tranquilos, y dejamos de lado lo espiritual, lo de Dios, lo que verdaderamente prevalece y permanece. Dios desea una iglesia encendida, pero también madura, abierta a su poder, pero firme a su palabra.
Por eso hoy debemos preguntarnos: ¿he perdido la expectativa? ¿Estoy postergando una instrucción de Dios? ¿He dejado de utilizar mi don? ¿Estoy examinando todo mediante las Escrituras? ¿Queda todavía fuego o solamente el recuerdo de lo que antes ardía? Por eso hoy vemos personas que tienen los dones, tienen los talentos, pero no los ponen a la disposición de Dios. Simplemente se van para el mundo, y aquellos que le cantaban a Dios ahora le cantan al enemigo. Y Dios les arregló la voz, se la puso bien bonita, y ahora le cantan al mundo. Por eso debemos pedir al Señor: Espíritu Santo, sopla nuevamente sobre mi vida, quita la incredulidad, rompe la pasividad, aviva el don que has puesto en mí. Dame hambre por tu presencia, obediencia por tu palabra y discernimiento para reconocer tu obra. Enciende nuevamente mi corazón para glorificar a Cristo. Perdóname, Señor, si me he apartado. Ayúdame a seguir adelante contigo. Quiero regresar a tus caminos. Quiero colocar mi don a tu disposición, Señor. Yo reconozco que Dios no nos llamó a vivir contemplando las cenizas de una experiencia pasada, sino a mantener encendido el fuego de su presencia. Padre, toca a aquel varón que quizás está escuchando este mensaje, se lo encontró. Toca su vida, Señor, levántala en victoria. Recuérdale cuando tú, Señor, lo usabas en la iglesia, y cuando muchas personas venían al altar llorando, quebrantados, arrodillados. Recuérdale cuando predicaba esa palabra preciosa y que tú lo usabas, Señor. Y que ese problema, ese desacierto que tuvo, lo apartó, porque fue una arma del enemigo para apartarlo. Hoy es el día que te pongas a cuentas con Dios. Pídale perdón a Dios y regresa al altar. Regresa al altar. Trae ese don. Limpia ese don y colócalo a disposición de nuestro Rey y Salvador. Hay salvación, hay esperanza, hay perdón en esta hora. Alguien necesitaba esta palabra. Y tú que estás escuchando este mensaje, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro del cielo, que es el libro de la vida, y no lo borres jamás. Para cuando tú llames a lista, yo te pueda responder y te pueda decir: Señor, aquí estoy, heme aquí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de corazón, tú ya eres salvo. Ven a Cristo. Llega a una iglesia de sana doctrina, donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres manifestaciones que han cambiado a muchas personas. Ven a Él. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bienvenido, bienvenido, bienvenida.
bienvenido al redil. Tú, Ernesto, Mauricio, Eduardo, Rocío, bienvenidos al redil. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.